Hoy me siento como un odre nuevo, como dice la palabra, lleno de vino nuevo del Espíritu Santo. Y quiero compartirte esta pasión, porque es que nuestro Dios siente tan profundo. Nuestro Dios es tan sentimental. ¿Tú sabías eso? Más profundo que el universo, más profundo que el mar y que las estrellas, más alto, más bajo, más ancho, porque es que nuestro Dios es así, Él es grande y Él siente en grande. Nuestro Dios es apasionado. Realmente no son muchas las veces que yo comparto o que yo abro mi corazón para contar momentos míos con el Señor a solas, porque es como un lugar secreto. ¿Sabes? Dios tiene intimidad con algunas personas. Yo quisiera decirte que es la mayoría, pero realmente si tú ves la historia de Jesús, Él era la persona más famosa que existía y es la persona más famosa que existe ahora mismo. Sin embargo, dentro de todas esas multitudes que lo seguían, solamente escogió 70 discípulos. Dentro de todos esos discípulos habían 12 discípulos que estaban con Él. Dentro de esos 12 discípulos habían solamente 3. A la hora de Él abrir su corazón y mostrar que estaba triste hasta la muerte, como dice la palabra en ese Getsemaní, cuando ya Él iba a entregar su vida en esa cruz, cuando Él iba a rendir hasta la última gota de su sangre y su voluntad al Padre. Dice la palabra que Él abrió todo su corazón allí a sus discípulos y les dijo a esos 3, a Juan, a Jacobo y a Pedro, que eran los más cerca de su corazón, les dice: estoy triste hasta la muerte. No lo dijo a todo el mundo, no todo el mundo lo iba a entender, no todo el mundo tenía que ver ese lugar secreto del corazón de Jesús. Y tuve el privilegio estando a solas con Él. Y le pregunto: Señor, ¿cómo te sientes tú? ¿Sabes? A veces uno se preocupa por desahogarse y Él quiere que lo hagamos. Él quiere ser tu mejor amigo. ¿A quién iremos, verdad? Decía Pedro, ¿a quién iremos? Y yo estoy en ese lugar a solas con Él y le digo: ¿cómo te sientes tú, Señor? Y empiezo a sentir un dolor en mi corazón y empiezo a llorar en su presencia porque Él me empieza a mostrar algo que le entristecía. Y ese algo que le entristecía es cuando no lo conocen. Él decía en mi espíritu: no me conocen. Jesús decía en esa oración maravillosa: les he dado a conocer, Padre, tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer tu nombre aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa unidad que Él quiere que tengamos con el Padre y con Jesús. Esa unidad. ¿Para qué? Para darnos a conocer su amor. No lo vamos a conocer, jamás podremos conocer el amor de Dios si no lo tenemos a Él, que es el amor dentro de nosotros. Es un amor apasionado, es un amor profundo, hondo, lleno de poesía, lleno de, como en el libro de Cantares, ese anhelo, esa añoranza. Eso no lo vamos a entender hasta que el Dios de ese amor viene a habitar dentro de nosotros. El día en que el Espíritu de amor, el Espíritu Santo, viene a habitar dentro de nosotros, es que nosotros empezamos a tener
todo el Evangelio empieza a tener sentido. El Evangelio no es una religión. ¿Cuántas veces Jesús ha sido malinterpretado, juzgado? ¿Sabes? El juzgado, ese tribunal que estaba para juzgar a Jesús, ¿sabes quiénes eran los que estaban allí? Los religiosos. Los estaban dispuestos a destruirlo, porque Jesús representaba una amenaza a sus dogmas, a sus lugares de autoridad, o porque ellos se sentían tan grandes y no sabían que estaban frente al Dios eterno que los creó, que les dio a ellos mismos ese corazón que si Él hubiese querido, dice la palabra, que hubiese mandado a pedir legiones de ángeles para que lo defendieran. Porque Jesús mismo era la escalera por donde descendían y subían y ascendían esos ángeles. Jesús mismo se lo dio a conocer a Natanael ese día que Natanael empieza a reconocerlo y a decir, oh, es que tú eres el Hijo de Dios. Y le dice, por eso que te dije, ¿crees? Desde ahora verás los ángeles de Dios subir y descender en el Hijo del Hombre. Porque Él es esa escalera que vio Jacob, que dice la palabra que la voz de Dios se escuchaba desde el tope de la escalera, porque Jesús es la conexión entre el cielo y la tierra. No puede haber conexión entre el cielo y la tierra sin Jesucristo. No puede haber revelación de la voz de Dios sin Jesucristo, porque Él es el arca, ese arca del pacto que estaba allí en ese tabernáculo. Dice la palabra de Dios que Dios mismo hablaba con Moisés. ¿Cómo hablaba con Moisés? Dice la palabra que la voz salía del arca y él escuchaba la voz de Dios y hablaba como quien habla con un amigo. ¿Por qué? Porque ese arca representaba el lugar secreto, ese lugar protegido por ángeles. Porque la voz de Dios es bien protegida, la presencia de Dios es bien protegida, es guardada, es un tesoro, es un lugar que la palabra le llama el lugar santísimo. Y entonces en ese arca del pacto tenía dentro de los mandamientos, la ley estaba dentro de ese arca, pero en el tope del arca estaba lo que le llaman en inglés, me gusta más, que dice el mercy seat, el propiciatorio, ¿verdad? Donde se derramaba la sangre de los corderitos, se derramaba una vez al año, símbolo de la sangre del Hijo de Dios derramada para que no viniera juicio por causa de la ley. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? Que la ley de Dios te juzga. La ley de Dios te muestra lo pecadores que somos. La ley de Dios trae a conocer el pecado y te dice, esto es bueno y esto es malo. Y te señala y te da a conocer a ti cuán malos somos, cuán pecadores somos. Pero entonces viene esa sangre maravillosa que dice, ok, tú eres y yo soy, somos pecadores. Pero por la sangre de Jesús alcanzamos misericordia. Por la sangre del Hijo de Dios alcanzamos entrada y podemos tener acceso a través de esta escalera maravillosa que es Cristo Jesús, que es el contacto entre el cielo y la tierra, el intercesor, el intermediario, y allí está la voz de Dios dispuesta a darte a conocer al Padre y a todo su reino, porque en Él habita toda la vida eterna.
Y por eso un día robaron el arca, dice la Escritura. Y al devolver el arca, dice la Escritura que los israelitas abrieron el arca, destaparon el arca. Y hubo muerte y hubo juicio. ¿Por qué hubo juicio? Porque si tú quitas ese propiciatorio, si tú quitas el mercy seat, si tú quitas la sangre de Cristo, lo que viene es juicio. Juicio. Juicio sin sangre de Jesús, lo que viene es juicio de Dios. Por eso es que sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay manera de ir al cielo. Nuestro Dios apasionado nos cela, tiene celo por nosotros, porque para Él somos su esposa. Y hay algo de lo cual yo te quiero advertir hoy. Nuestro Dios apasionado no te va a compartir con el pecado. El pecado es una pared de separación entre tú y Dios. Y yo vengo con palabras de advertencia. Es la voluntad de Dios cambiar tu vida. Este mensaje puede cambiar tu vida, tu mente, tu manera de ver el Evangelio, tu manera de abrir tu corazón a Dios, la persona, no la religión. Esto no es religión, nunca ha sido religión, nunca ha sido dogmas. Tú y yo tenemos 3 enemigos. Satanás es nuestro enemigo. El mundo es nuestro enemigo. Y la carne es nuestra enemiga. Y le podemos añadir a eso, la ignorancia es nuestra enemiga también. La carne se pone de acuerdo con el pecado muchas veces si nosotros no la podemos sujetar al Espíritu Santo. El pecado te va a llevar a la muerte, dice la palabra, a la separación de Dios. Pero hay pecados que tienen unas consecuencias tan graves, que yo te quiero advertir hoy, porque yo no quiero que tu sangre caiga sobre mi cabeza. Yo no quiero que Dios me pida cuenta a mí por yo no advertirte de las consecuencias del pecado. Hay adulterio, que es adulterio espiritual, y hay adulterio, que es adulterio físico y espiritual por consecuencia también. Dios nos ve a nosotros como su esposa. Por eso Él decía, yo te celo. Yo celo a Sión, ese pueblo adorador, ese pueblo que le pertenece, que Él pagó un precio en la cruz del Calvario por ese pueblo. Ese pueblo es de Él, todo completo. Y Él no lo va a compartir con el pecado. El Señor no va a compartir su iglesia, porque sería adulterio. Ya nosotros entramos en un nuevo pacto, un pacto de matrimonio, un pacto eterno, un pacto en la sangre de Jesús. Pero si tú cometes el error de darle lugar al pecado en tu vida, yo te quiero advertir de las consecuencias. Dice la palabra, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. El enemigo empieza a seducirte con palabras, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte. Te está diciendo, te va a seducir, te va a envolver con palabras. Son palabras. El enemigo pone trampa con palabras. Y dice que el primer paso va a traer amargura. Eso es lo primero que va a traer.
va a traer muerte. Muerte, literalmente, donde Jesús no está, porque dice la palabra, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz, no prevalecieron, porque donde Él está hay vida, hay luz y la oscuridad escapa. Pero si tú das lugar al pecado, entonces descienden tus pies a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Y dice más adelante, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Tu parte es alejarte de esa tentación. Aléjate, dice la palabra, para que no des a los extraños tu honor, porque vas a perder tu honor. Oh, todos queremos ser honrados, pero si tú caes en pecado, pierdes el honor, porque tan pronto tú pierdes la presencia de Dios en tu vida, ya no hay honor, porque dice la palabra, Jesús hablando, dice, el que me sirviere, mi Padre le honrará. Pero ¿qué tal si tú sirves al pecado? Ya no hay honor. Y dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Un momento de locura te puede costar años recuperarte. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Pierdes tu honor, pierdes tus años, pierdes tu fuerza, pierdes tu trabajo y tu carne y tu cuerpo se consumen. Dice la palabra también más adelante, que entregará todo el haber de su casa, es decir, pierdes tus posesiones, porque el pueblo de Israel perdió su tierra, porque vino la diáspora, porque perdieron su tierra por causa de la idolatría, por causa del pecado. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Dios te pone en honra y el pecado te la roba. Te roba todo. Dice que perderás el haber de tu casa. Todo lo que Dios te ha dado, toda la honra que Dios te dio, la pierdes por causa del pecado, por causa del adulterio. Puede ser adulterio físico, puede ser adulterio espiritual. ¿Por qué el pueblo de Israel perdió su tierra? ¿Por qué vino la diáspora? ¿Por qué la invasión de Babilonia? ¿Por qué la invasión de Asiria? ¿Por qué? Porque ellos entregaron lo que Dios les había dado a los ídolos. Empezaron a adorar otras cosas. ¿Y qué pasó? Perdieron todas las bendiciones que Dios le había dado. Jesucristo nos quiere bendecir. Él nos cela, Él ha entrado en pacto de matrimonio ya desde ahora. Somos ya esposa. Por eso es que la palabra dice en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya Él nos ve como esposa. Ya entramos en pacto, ya entramos en ese convenio. Y en ese convenio no hay lugar para la infidelidad.
Si hay algo que tú adoras, si hay algo que es un rival para Dios, tienes que quitarlo del medio, porque es que Él nos cela con un celo santo. Si estás siendo tentado para caer en adulterio, ya sea físico en cuanto a tu matrimonio o espiritual, aléjate, amado. Hay unas consecuencias al pecado que son tan duras, tan terribles, que no vale la pena jugarse el todo por el todo. Es un tiempo donde Dios está separando apasionadamente y abrazando a los que son de Él, llevándolos a ese lugar secreto, mostrándoles su corazón, amándoles. Y aquellos que son de Él van a oír su voz. Hoy el Señor nos levanta con celo y también con amor apasionado, para que entres en ese lugar secreto, para que recuerdes ese convenio y para que alejes tus pies de la muerte. Simplemente cierra toda puerta que tú sabes que no es de Dios y mantén tu mirada en el premio, en la tierra prometida, en la voz sublime y santa de Dios. Aléjate del pecado, hermano, hermana. No vale la pena dejarlo todo por nada. Un momento de descuido puede costarte una eternidad de dolor. Así que abrázate a la palabra de Dios, confía en Él, entrégale todo tu corazón y dile: Señor, yo me rindo, dame un nuevo corazón, un corazón tierno, un corazón rendido, un corazón dulce y que te haga feliz, corazón apasionado para Dios. Gracias, Jesús. Te ama Jesús y te amo yo también.